Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a otro capítulo de Entendámonos Juntos. Mi nombre es Sofía Rodríguez y bueno, estoy muy feliz por fin de poder grabar y sacar un espacio para poder grabar este capítulo. No había tenido tiempo, estamos como en una etapa como súper crucial en la empresa con la que trabajo, entonces pues claramente estuve como un poco desconectada y también organizándome en tiempos, estoy intentando organizar tanto mis cosas personales, llevo intentando sacar la visa a Canadá porque ya vive mi familia como un año, yo creo. Y no es porque siempre saco una excusa y es una cuestión de que no me he organizado muy bien con el tiempo, entonces bueno, entre todas estas cosas, dejé un día destinado para poder hacer todo este tema del podcast y es hoy, lunes. Entonces, bueno, ya empecemos de una vez con el tema de hoy. Este tema llega porque, pues yo no es que sea la influencer más grande y mi podcast el más exitoso de todos, pero pues ya he empezado a recibir como ciertos comentarios de amigos, de personas que lo están escuchando, que les gusta, que les ha servido, que de cierta manera, o sea, están felices con eso. Y yo cada vez que grabo me siento como en mi salsa, pero cuando lo estoy editando, cuando lo estoy viendo, siento como, uy, no, eso no me gusta. O cuando me dicen esas cosas, como que yo en verdad siento que no fuera verdad, como que si me lo dicen por ser polite, o sea, como por educación y por simplemente darme un cumplido y que no me sienta mal. Entonces, a mí me pasa muchísimo con el podcast ese tipo de cosas. Otra cosa que me pasa es que siento que no soy como lo suficientemente experta para hablar de estos temas, entonces como que siento que merezco estar acá, por decirlo así. Entonces, hace un tiempo yo escuché acerca del síndrome del impostor. No tenía muy claro qué era y hace poquito escuché un podcast. Yo soy fan de podcast porque creo que por eso, de los podcasts, creo que por eso estoy haciendo uno. Eh, y lo escuché y dije como, güey, esto es lo que yo siento, esto es lo que me está pasando a mí. Entonces dije, bueno, sería chévere que las personas em, también lo entiendan y pues de eso va a ser el podcast. En este episodio de Entendámonos Juntos, vamos a hablar de qué es el síndrome del impostor. Les contaré desde mi propia experiencia, cómo yo lo he sentido, las cosas que me han ayudado, las razones por las cuales tal vez dentro de mi historia pues estoy experimentando esto y pues obviamente algunos consejos que les puedan ayudar a sobrepasar o al menos no darle tanto volumen a este sentir o a este síndrome en nuestra vida. ¿Listo? Bueno, empecemos con qué es el síndrome del impostor. El síndrome del impostor a veces también es llamado como síndrome del fraude. Es un trastorno psicológico en el cual las personas son incapaces de asimilar sus logros. Es un síndrome o es una cuestión psicológica en donde tú alcanzas tus logros y no te sientes ni merecedor, ni sientes que los debiste alcanzar, sientes que no eres lo suficientemente experto para lograr eso, que algo en el universo conspiró para que estés en esa situación o que estés logrando esos éxitos, esos logros, valga la redundancia. Em, y también pasa mucho que sientes como que en algún momento te van a descubrir, o sea, en algún momento alguien te va a descubrir y va a decir como, no, no mereces estar ahí, es un fraude, X o Y cosa. Eso es a grandes rasgos el síndrome del impostor. Em, Esto, hay algo muy interesante que quiero tocar acá, fue acuñado en 1978 por dos psicólogas mujeres. Una se llama Pauline Clance y Susan Imes, no tengo ni idea si se pronuncia así, pero bueno. Y fue como un escrito, también en la bibliografía, les estoy dejando obviamente toda la bibliografía para que si lo quieren ver, ahí está como el escrito o el paper que ellas sacaron de este estudio. Y dice lo siguiente. El término fenómeno impostor se utiliza para designar una experiencia interna de farsantes intelectuales, que parece ser particularmente frecuente entre un grupo selecto de mujeres de alto rendimiento. Las mujeres que experimentan el fenómeno del impostor persisten en creer que en realidad no son brillantes y haber engañado a cualquier persona que piense lo contrario. Numerosos logros dicen que objetivamente pues esta mujer sí lo merecería, pero no parece en sí afectar la creencia del impostor. O sea, independientemente de que los logros, tengas un título, te gradúes, hagas un estudio, logres X o Y cosa, independientemente de lo que pasa objetivamente en la realidad, eso no es suficiente para dejar de sentir que eres un impostor. A ver, hay un tema que me gusta mucho y es, este estudio fue de mujeres, o sea, hecho por mujeres
estudiado en mujeres y dicen que la mayoría son mujeres. Miren, durante su investigación por los últimos 5 años, ellas trabajaron en psicoterapia con diferentes mujeres y en diferentes, o sea, de diferentes razas, de diferentes cargos, de diferentes industrias. Y en sí fueron más de 150 mujeres altamente exitosas que habían obtenido doctorados en diferentes especialidades, que eran profesionales respetadas en sus campos o eran estudiantes reconocidas por excelencias académica. Y sin embargo, a pesar de todos los títulos que estas mujeres obtenían, honores escolares, altos rendimientos en pruebas, elogios y reconocimientos profesionales de, digamos, de colegas o personas de o autoridades respetadas, las mujeres no experimentaban ningún sentimiento interno de éxito y se consideran a ellas mismas como impostores. En un principio, a mí me sorprendió mucho que este síndrome fuera estudiado por y en mujeres, pero luego entendí que esto es o sea, que tiene mucho sentido en sí, porque igual el rol de la mujer de la sociedad y ha sido muy cargado a cierto tipo de cosas. De nuevo, yo no soy feminista, yo no quiero que me encasillen en nada, pero no es mentira que estamos como en una, entre comillas, lucha para empezar una igualdad de género, que en muchos casos, incluso hoy 2023, todavía se vive y todavía se siente. Yo como no lo he vivido en carne propia, pero sí sé de mujeres o he escuchado muchos casos de mujeres que, digamos, están en mismos cargos o que logran las mismas cosas que un hombre o que van a hacer una misma conferencia que un hombre y les pagan más al hombre que a la mujer simplemente porque es hombre. O sea, como que no hay una razón válida por la cual esa diferencia de pago salarial. Entonces, hoy en día siguen pasando ese tipo de cosas y bueno, un montón. Y pues obviamente eso genera a que la persona como que a que las mujeres, como no están acostumbradas a lograr ese tipo de cosas, pues sientan como extrañez, o sea, como que sientan que no son parte de. Además que también desde la niñez eso fue algo que también he pensado mucho desde la niñez. Nos acostumbran a que el hombre es el competitivo, es la persona que logra metas, es el que está pensando en X o Y cosa. En cambio, la niña debe ser más recatada, debe ser más cuidadosa. Pues esta carga de la mujer de que tiene que ser recatada y que tiene que estar como en otros ámbitos, pues no nos permite como sentir ese merecimiento a lograr o competir o alcanzar ciertas cosas. Entonces, pues obviamente hay una carga muy grande en esto. Y pues no solo me ha pasado en el podcast, como empecé a decirlos, en mi caso personal, sino también me ha pasado mucho en que, por ejemplo, eso es algo muy común, a mí me pasa algo mucho con el tema de monetario. Vean, yo duré, mi historia en la empresa en la que estoy es muy larga, pero bueno, yo duré como 3, creo que más tiempo, como 4 meses sin recibir nada porque pues todo era bajo comisión y estábamos en una etapa en la que las cosas no estaban funcionando, o sea, fue muy duro, renuncié y todo y eso fue como un drama completo, pero bueno, las cosas avanzaron, empezaron a salir y ahorita estamos en un punto en donde nos está yendo muy bien. Obviamente todavía no hemos alcanzado la meta final, pero pues en verdad hemos avanzado mucho y pues obviamente se han visto en mis comisiones. Y cuando yo a veces recibo los pagos, yo digo como, ¿será que no? Yo creo que no lo merezco tanto, yo creo que están como desfasados, ¿será que estoy desfalcando a la empresa? O sea, en verdad pienso como eso, ¿será que me están pagando mucho y luego la empresa no le va a alcanzar? O sea, como que es ese sentir de que no lo merezco, entonces también lo he vivido muchísimo ahí. O sea, el tema es que este sentir y lo que uno empieza a vivir es muy desgastante porque es como una carrera que no tiene final. O sea, es una carrera en la que todo el tiempo estás como empezando a ponerte una meta más alta porque como la que alcanzaste sientes que no eres lo suficientemente digno de eso, de celebrar eso, de sentir que eres exitoso por eso. Entonces, pues en mi caso me pasa que pongo una más grande, como una vara más alta para decir, ok, cuando ya logré esto, entonces yo voy a decir, ok, listo. Y siempre es como así, porque llego a ese punto y otro, y otro, y otro, y otro. Entonces es muy desgastante porque no hay un tiempo, un espacio para reconocerse lo que se ha hecho y los logros que se han alcanzado. Ahora, hay muchos tipos y hay muchos arquetipos de este síndrome y puede que tal vez te sientas identificado con algunos. Yo me sentí identificado con varios y puede ser como una guía para definir si sientes o no, o sea, si eres una persona que llegue a sentir esto o haya llegado a vivir esto o no. Y ahora, sé que la mayoría son mujeres, pero igual, o sea,
ya se han visto y igual también este síndrome o este sentir puede pasar en hombres. Entonces, pues si te sientes identificado con alguno de ellos, creo que podría ayudar en algo. Vean, eh, la doctora Valerie Young es una experta en este tema. Ella sacó un libro en el 2011 que escribió, fue un bestseller. Se llama The Secret Thoughts of Successful Women, Why Capable People Suffer from the Imposter Syndrome and How to no sé qué, in Speed of, bueno, mejor dicho, en fin, en español, los pensamientos secretos de las mujeres exitosas, porque las personas capaces sufren del síndrome del impostor y cómo prosperar a pesar de él. Entonces, en su libro, ella habla de cinco tipos, cinco, sí, como cinco tipos de arquetipos en este síndrome. Entonces, primero está el experto. Entonces, las personas que padecen este síndrome suelen estar buscando siempre cursos y certificaciones porque sienten que no tienen la capacidad para hablar de este tema. Yo siento que soy todo. No, pero si yo, digamos, quiero empezar a estudiar psicología y al menos empezar a tener el título de psicóloga para poder hablar como con más tranquilidad de estos temas y creo que va un poquito hacia allá. O sea, como que son personas que todo el tiempo están buscando obtener títulos y certificados para sentirse que vale la pena que estén trabajando, logrando, hablando de esos temas en especial. El individualista son las personas que padecen, que evitan pedir, que padecen este síndrome, son las personas que evitan pedir ayuda. Creen que pueden estar haciendo todo, o sea, que pueden hacerlo todo ellos, em, y que si alguien les ayuda, significa que no están haciendo bien su trabajo o que, que son peores haciendo su trabajo. También lo siento. Pero sí, o sea, como que si alguien te ayuda, es como que no eres suficiente para lo que estás haciendo. Ejemplo, este podcast. No saben cuántas veces mi pareja me ha dicho, ay, ven y te ayude, yo soy toda, no, yo lo hago solita. Hasta se tuvo que salir del cuarto para poder grabar esto. Entonces, pasa. El perfeccionista pues obviamente se caracteriza por un sentimiento de insatisfacción constante con el trabajo realizado. Es un sentimiento que genera ansiedad y altos niveles de estrés porque sientes que todo el tiempo lo habrías podido hacer mejor. Ese la verdad no lo siento tanto. Yo sí soy más de la filosofía de lanzarse a hacer las cosas. Por esto este podcast es así como así, que tal vez lo vean como muy orgánico, pero porque yo soy de lancémonos y hagámoslos con lo que tengamos. Incluso antes no tenía este micrófono, no tenía el cable y todo eso, y yo lo empecé a hacer grabando con la tablet. Entonces, no soy, pero sí existen, digamos, ese tipo de personas. El genio es otro arquetipo. El tercero es el genio. Y pues piensa que debe saber de todo y ser un experto en todo. Y la autoexigencia se expande a casi cualquier disciplina. Entonces, son personas que sufren porque sienten que no son buenas en nada, entonces como que tienen que saber todo de todo. Creo que también me pasa, o sea, como que yo cada vez que hablo de un tema siento que en verdad debo conocer muy bien ese tema para poder hablar de eso, que no es tan malo, pero el genio es como que necesito conocer de todo, o sea, entender de todo para poder como ser suficiente. El superhéroe de la superheroína, manito arriba, y son personas que tienen la necesidad constante de hacer más y más que los demás y mejor. Necesitan demostrar que pueden con todo e incluso compartir el trabajo de los demás para sentirse bien con ellos mismos. Ese es el que más me cala. Yo soy una superwoman, una superheroína, sí. O sea, yo soy como, yo puedo con todo, háganle todo, carguenme todo en el trabajo. Tú necesitas ayuda de eso, si quieres yo te lo hago, necesitas un diseño, yo te lo hago, necesitas un video, yo te lo hago, necesitas hacer no sé qué, el CRM, yo te lo hago, necesitas vender, yo te lo hago, necesitas educar, yo te lo hago. O sea, yo todo lo hago. Y, y es como siento que puedo hacer más que los demás y mejor y eso es demasiado agotador, porque tú solito te cargas de cosas que ni te correspondían, que ni te pidieron, entonces, o que te piden pero no tienes la capacidad de decir que no, entonces sí, es muy agotador. Esos son como los cinco arquetipos del síndrome del impostor que existe. Listo. Ahora, ¿por qué pasa esto? Ya hemos hablado que una de las causas principales es la diferencia de género y de nuevo, tradicionalmente se le ha enseñado a los niños que deben ser fuertes, competitivos, mientras que las niñas deben mantener un bajo perfil, ser cuidadosas, sutiles y apoyar al hombre en su éxito profesional. Entonces, eh, de nuevo, yo nunca he vivido esto en carne propia, pero sí he escuchado en muchos casos, entonces puedo
puedo creer que se sienta así en términos de laborales. Tal vez en términos de relaciones sí lo he sentido un poco porque he sentido como ese, como eres mujer, entonces te corresponden estas cosas. Em, y bueno, igual la brecha aún está, este tema todavía existe y es una de las razones por las cuales también en mujeres se siente más esto y por las cuales como que empezamos a hablar de este síndrome o se empezó a nombrar y a verbalizar con nombre este sentir y este síndrome. Otra de las razones por las cuales también puede pasar esto, como siempre, pues es la información o la niñez o lo que recibes de información en tu niñez, más bien. Y les voy a contar un caso muy personal. Entonces, mi papá, mi papá fue un excelente papá, yo lo amo, o sea, en verdad es y fue mi razón de ser para muchas cosas. Pero entonces él siempre, mi papá fue lo más hippie, ¿no? O sea, el más hippie de la vida y él siempre luchó por la igualdad. O sea, en todo sentido, en género, libertad sexual, libertad de todo, o sea, todos somos iguales, era súper izquierdista, mejor dicho, el man más hippie, el man fumaba marihuana, comía hongos, pues cuando era joven, ¿no? Se iba a las protestas, o sea, él era como mucho de esa clase y de esa índole, entonces de cierta manera, cuando él me explicaba una cosa que a mí me dejó como, entre comillas, traumada, fue lo siguiente, me decía, es que tú no eres, o sea, en una búsqueda de intentar educarme, en hacerme sentir que yo no soy mejor que nadie y que en eso estoy de acuerdo, em, me lo decía o yo lo recibí más bien en una manera en como tú no eres especial. Entonces él me hacía el dibujito de la campana de Gauss. Eh, para los que no saben qué es la campana de Gauss, pueden también pensar en el sombrero del Principito. Se parece al sombrero del Principito, que no es un sombrero, sino una serpiente con un elefante, pero bueno, en fin. Eh, entonces me dibujaba la campana de Gauss y hacía pues una línea en la mitad, una línea acá en la patica de la izquierda y una patica en la línea de la patica de la izquierda, entonces, de la derecha. Entonces él me decía, acá están los que son como muy poco especiales, personas que de pronto tienen alguna discapacidad, X o Y cosa. Acá está el común de las personas y acá están las personas muy, muy especiales. Entonces, él me decía, tú estás acá, en la mitad. Tú no eres ni muy, muy especial, ni tampoco eres una bruta. Entonces, yo siempre quedé con ese raye, güey, o sea, yo no soy tan especial y también fue una búsqueda y es una búsqueda incesante de sentirme capaz y merecedora de ciertas cosas. Entonces, ese tipo de información, quieran o no, afecta muchísimo en cómo uno pues se va desarrollando y la manera en la que vive como cuando es adulto. Entonces también obviamente cuando los niños les dicen que no va a ser, que nunca van a ser suficientes, pues obviamente todo este tipo de información que da y estas dinámicas familiares o este tema de familiar pues afecta mucho en el crecimiento y puede ser obviamente una de las razones de las cuales hoy tú te sientes de esa manera o nos sentimos de esa manera. Una causa también como más normal es que, por ejemplo, hayas cambiado de profesión. Ejemplo, yo tenía una agencia y ahora me puse, no sé, a hacer podcast. Entonces, pues obviamente, como esto es nuevo para mí, siento como si en verdad no mereciera X o Y logro. Entonces, también es una causa completamente normal para sentir, pues, todo lo que se siente en el síndrome del impostor. ¿Listo? Desde mi experiencia les contaré algunas cosas que me han ayudado para ir superando esto o para vivir con eso. No sé si superar, pero sí como pues para sobrellevar esto, ¿no? No sé si yo tenga eso porque no sé, digamos, la sintomatología exacta, pero sí sé que siento mucho este tipo de cosas de en algún momento me van a descubrir o yo no merezco estar acá o no merezco que me vaya bien, etc, etc, etc. Entonces, pues les voy a contar lo que a mí me funciona. Vi varias cosas en internet, también en internet está toda la información, pero igual esto es lo que a mí, en mi caso personal, me funciona porque pues leí algunas cosas y dije, "Nah, les voy a hablar desde mi experiencia personal". Lo primero y la razón también por la cual se creó este podcast es conocer sobre esto. O sea, entender que esto tiene un nombre, que tiene un apellido y que es completamente normal y que no eres la única persona que lo está viendo y no es que tengas algún rayo en tu cabeza, sino que es completamente normal. Que tiene un nombre, apellido y que le pasa a muchas personas. Entonces, el hecho de entender qué es, por qué pasa y qué pasa, pues obviamente eso de cierta manera ayuda mucho a no a estar como en esa incertidumbre
de no entender por qué razón te sientes como te sientes. Entonces, primero, siento que ayuda eso. Segundo, mirarse como un observador. Hay algo que me ha ayudado muchísimo en los últimos meses y es cada vez que yo siento algo o cada vez que yo pienso en algo o cada vez que yo, sí, estoy viviendo algún sentimiento, emoción o lo que sea, intento salirme de mi mente, o sea, intento salirme de mí y mirarme como un observador, o sea, decir como si yo fuera otra persona, entonces como que estás sintiendo esto, o estás viviendo esto, o en este momento te sientes así por esto, y como también un diálogo interno de salir y mirar desde afuera qué es lo que la razón por la cual estoy sintiendo. Entonces, por ejemplo, me llegó el salario de este mes y fue muy alto y yo dije, jue madre, empecé a sentir como, "Ay, no, yo no merezco esto, no, como esa sensación de no merecimiento". Entonces yo lo que hago es salir y decir, ok, estás sintiendo esto porque te llegó esto y como simplemente verbalizarlo, incluso no tiene que ser en voz alta, sino en la cabeza, ayuda mucho, como salirse de uno y verse como un personaje en una historia. Eso ayuda un montón. También otro tema que ayuda un montón es mirar siempre desde la realidad, como buscar datos, evidencia, o sea, mirar como que siempre si digamos a ti te eligen por alguna cosa, pues te eligieron por eso y como confiar en lo que hay objetivamente, no empezar a contarte historias que también de cierta manera es por la cual se genera esto, sino simplemente la realidad, números, cifras, datos, buscar en internet de pronto cuántas personas se ganan lo que tú te ganas o el porcentaje de personas que llegaron a tu nivel. Todo este tipo de cosas ayuda mucho a que como que te sientes en la realidad y no sea algo tan subjetivo, sino que pues obviamente sea algo como muy basado en la realidad y muy objetivo. Lo cuarto es preguntarte, y eso me ayuda mucho. Este es una de las cosas que más me ayuda. Es como, bueno, si fuera alguien más, ¿yo qué sentiría de esa persona? O sea, si la persona que está logrando eso que yo estoy logrando, ¿cómo me sentiría? O sea, como si yo conociera la historia, otra vez como un personaje. Si yo conociera la historia de esa persona y me la contaran como no, tuvo que vivir esto, hizo esto y logró esto, ¿será que yo diría lo mismo? O sea, ¿será que yo diría no es un impostor o no, no merece eso? Creo que la verdad estoy casi un 100% segura de que no diríamos eso, o sea, como que diríamos como no, o sea, crack, se lo merece, es una dura, es un duro, o sea, es un dure, no, mentiras, pero no, o sea, todo esto, como que en verdad em, estaríamos como muy honrados o como muy orgullosos de esa persona. Entonces, eso ayuda un montón. Quinto, verbalizarlo, hablarlo con alguien. Como siempre, yo soy mucho de sáquelo, háblelo con su mejor amigo, con su persona de confianza, con su mamá, con su papá, con su hermano, con su primo, con quien sea, que sea alguien de confianza y pues obviamente tú te sientas en un lugar seguro y en un espacio seguro para poder verbalizar y externalizar todo este tipo de emociones. Y sexto, entre comillas, ignorarlo. No darle, no es como evadir la emoción, no es que tú evadas la emoción de ansiedad, miedo, estrés o lo que sea, sino simplemente intentar como, ok, lo veo, lo reconozco y ya. No darle tanto poder a ese pensamiento porque recuerden que lo que ustedes piensan y a la energía que le dan se expande. Entonces, una manera muy buena puede ser eso, como simplemente, ok, lo estoy sintiendo, lo vi y ya. A mí me pasa mucho eso, como, ¿qué es lo que yo hago? Eh, Llegó el salario, el mismo ejemplo. Y empecé a sentir eso, entonces yo lo que digo, empiezo a repetir, no, yo me lo merezco, yo me lo merezco, yo me lo merezco, y ya, pum, hasta ahí, y no le doy tanto poder ni tanta cabida a esa emoción y me enfoco en otra cosa. Recuerden que biológicamente las personas no podemos pensar por dos cosas, en dos cosas o más al mismo tiempo. O sea, eso es un estudio que ya está demostrado que el multitasking es una mamadera, que eso no existe. Las personas solo podemos enfocarnos en una tarea o en un pensamiento como tal. No podemos hacer, o sea, no somos multitasking. Creo que son como 20 segundos, no recuerdo bien, por acá lo tengo escritos, en lo que tú te puedes enfocar en dos cosas. Y lo que tú haces cuando estás haciendo multitasking o cuando estás pensando en varias cosas, que simplemente por lapsos cortos de tiempo le das tu atención plena a muchas cosas, pero en realidad no es que estés pensando en todas al mismo tiempo. Entonces, siguiendo esta línea, biológicamente tampoco podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. Si yo tengo esta emoción, si yo estoy pensando que no merezco esto y vuelco mi emoción a otra cosa, mi atención, perdón, a otra cosa, pues eh, eso va a generar que deje de prestarle atención a lo que estaba pensando y claramente empiece a pensar en otras cosas y las emociones que estoy sintiendo en ese momento bajen, cambien o se vayan.
Y eso pasa mucho, eso también creo que lo hablé en uno de mis podcasts, en donde decíamos que, bueno, ¿por qué razón uno vuelve a sentir o se queda tanto tiempo con una emoción de discusión, pelea, triste, enfado, lo que sea? No es porque tu cuerpo la esté viviendo todo el tiempo, sino que es que tu cabeza revive el momento y al revivir el momento suben otra vez esos picos emocionales. Entonces, lo que uno debe hacer es voltear, porque creo que la emoción solo dura como un minuto o son 40 segundos en tu cuerpo. O sea, como si yo me enfado, si por ejemplo en este caso, si yo tengo ansiedad porque llegó esto, o tengo miedo, o siento como frustración o lo que sea, esa emoción, ese pico emocional solo me va a durar como 40 segundos en el cuerpo. Ya luego se va. O sea, biológicamente, neuroquímicamente, no sé si diga así, pero eso se baja. La cuestión es que tú vuelves a pensar sobre eso y otra vez vuelve tu pico emocional. Entonces, en fin, conclusión, pensar en otra cosa. El cerebro no puede pensar dos cosas al mismo tiempo. Y eso es lo que yo hago. Siento y digo, pucha, bueno, me está pasando por esto. De nuevo me salgo de mí. Esto es lo que estás viviendo. Recuerda que puede ser una de estas causas. Ahora ya, listo, chao. Pensar en otra cosa. Y eso ayuda muchísimo a que de nuevo no crezca el tema y pues obviamente eh, puedas como disminuir lo que puedas llegar a sentir debido a este síndrome. ¿Listo? Y ya eso fue todo por el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho, espero que les haya llamado la atención, tal vez que de cierta manera les haya funcionado. Me alegra mucho estar acá. Ay, esto me gusta mucho. Y bueno, esperemos el próximo capítulo. Estoy pensando ahora sí como hablarles del podcast. Voy a sacar una sección que no sé cómo se llame, pero en verdad dije como, güey, qué chévere. Y es sobre como mujeres en la historia, porque me he dado cuenta que hay muchas mujeres que han hecho cosas muy buenas en la historia, pero simplemente no se conoce. Y pues si yo puedo ser un medio para llegar a que se conozcan esas historias, sería genial. Miren que yo antes decía como no, el empoderamiento femenino y bueno, todo este tipo de cosas como que no, o sea, como que no estaba tan ligada a eso, pero como que empecé a escuchar ciertos podcasts, cierta información y esas cosas me han empoderado a mí, o sea, como que me han dado una fuerza, entonces siento que sí, que de cierta manera es bien importante este tipo de movimientos, este tipo de cosas y, por ejemplo, como hablar sobre estas historias se me hace muy, muy interesante. Entonces, bueno, eso es como un pequeño spoiler de lo que estoy pensando hacer. Espero que les haya gustado mucho el capítulo de hoy. Recuerden en el podcast 5 estrellitas, seguirme en Spotify. em, También, digamos, si lo están viendo por YouTube, darle manito arriba, suscribirse. Todo apoyo en verdad ayuda muchísimo. Y pues nada, nos vemos en un próximo capítulo de Entendámonos Juntos. Hasta la próxima.